esto fuera de verdad real... Mira, es que acá hay dos cosas, ¿no? La primera... O sea, sería ilegítimo este gobierno, me dejo entender, ¿verdad? Mira, o sea, por supuesto, o sea, pero mira, es complicada esta figura. Así es, pero mira, todo lo que está después del punto seguido me parece innecesario. Ok. Ahora, de que merece una respuesta tajante, concreta y corta, sí, pero no del presidente. Usted ha dicho, esto lo tiene que contestar el Ejecutivo. Alguno de los ministros políticos o el premier, ¿no?, que responda a Mauricio. Pero si a usted le parece la tontería de Mulder, ¿por qué hay que contestar? Yo no señalo nunca ese tipo de adjetivizaciones, ¿no? Yo creo de que es un aspecto virulento, que es innecesario e irrespetuoso. Yo soy muy respetuoso de la figura presidencial y creo que esa no es forma de dirigirse a un presidente. En ese sentido discrepo con el estilo de mi colega, mi apreciado colega Mauricio Mulder. Y yo creo que él ha perdido la oportunidad de generar un gran debate alrededor de un proyecto de ley con el cual en el fondo yo estoy de acuerdo. Porque yo sí creo... Pero bueno, pero mira, ¿sabes por qué? Como debate, porque yo sí creo de que hay muchas franquicias y oportunismos electorales de última hora, que gente que nunca ha militado en su vida se aparece faltando 6 meses y se mete, y son los que distorsionan Claro, pero a la luz de los hechos, señor Cheput, usted dice, no, al Ejecutivo tienen que responderle, usted mismo lo ha dicho, tienen que responderle a Mauricio Mulder, no sé quién tiene que responder según usted. Es que usted. pasa con una cuestión concreta, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón, y me permito decirla públicamente. Porque cuando no se responde en política se genera una percepción, y el que calla otorga. Y vuelvo a señalar, el presidente se mantiene al margen, él no tiene por qué descender a ese tipo de emplazamientos de ninguna manera, pero alguien del Ejecutivo tiene que ser muy concreto. O sea, Villanueva. De lo contrario entras en el terreno de lo que se le criticaba a la anterior etapa de este gobierno, a la de Pedro Pablo Kuczynski, de la impericia política, de creer de que metiendo todo debajo del escritorio no se van a olvidar. No es así en política. Y por eso es que yo digo de que el presidente no tiene nada que ver en esto, pero sí amerita una respuesta de parte de quién, obviamente de alguien del Ejecutivo. ¿Villanueva? El premier o los ministros políticos. Pero ya, tengo que seguir buscando la verdad, porque mire, Kenji dice, esto fue una trampa orquestada, y que Mamani, en verdad, no, eso es lo que dice Kenji, Mamani me hizo caer, y yo soy un tonto y pido perdón por eso, porque él me decía cosas no santas y yo caí, en una suerte de extorsión. Bueno, entonces, ¿quién es el autor intelectual de esto? No lo sabemos, porque me queda... Bueno, eso se tiene que determinar. Y obviamente hay algo que olvidan algunas personas, que la verdad siempre sale a flote. Y puede salir faltando una semana de las elecciones del 2021 o 6 meses después del próximo gobierno y beber de la propia medicina. Si es que alguien gana creyendo de que con esto está obteniendo ventajas. O sea, la verdad va a salir. Lo que sí tengo que decir es que en base a hechos consumados y concretos, acá hay dos situaciones. Por un lado, quienes señalan que hay un complot, dentro de los cuales está Kenji, Mauricio Mulder, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, todos ellos protagonistas del clima de crispación de los últimos 6 meses, en los cuales hubo un ensañamiento. Porque Mulder dice esto cuando él era parte de lo anterior. Del ensañamiento de que no le perdonaban nada al presidente, etcétera, etcétera. Inclusive... de repente sabe cosas. La famosa ley Mulder... Pero de repente sabe cosas y por eso está diciendo. De repente esa famosa ley Mulder de la prensa, de repente no hubiera pasado a la Comisión de Transportes como está ahorita. Si Pedro Pablo seguiría de presidente, Pedro Pablo Kuczynski ya lo hubieran promulgado. Porque la idea era no darle espacio de ningún tipo para que él pueda hacer propaganda, publicidad, ni cosa por el estilo. Entonces, lo que quiero reflejar es que hay hubo un clima de ensañamiento. Sí. Entonces, ellos son los que tienen que dar explicaciones. Pero también diferencia en PPK. Pero a lo que voy es, si Villanueva se toma una foto y un abrazo súper fraterno con Mamani, ¿no es cierto? En el Congreso han puesto la foto así en todos los diarios. Si el propio Kenji dice, nunca hicimos trueque, bueno, no sé si le creen o no le creen, pero eso es lo que él dice. Permítame articular bien mi pregunta para que usted pueda explayarse. Dice, no hubo trueque, pero me tendieron una trampa, y Mamani se toma fotos con Villanueva, se toma fotos con Vizcarra. Vizcarra dice algo muy serio en las últimas entrevistas, que no ha hablado con PPK salvo por teléfono. Y entonces, eso es lo que yo no termino de entender. Él llegó a ser vicepresidente porque estuvo en la fórmula de PPK. En la República sale un informe de que Mecha Arauz prácticamente ha tenido que decirles a todos, oigan, yo soy la vicepresidenta, así no les guste, y que Villanueva ni siquiera quiso atenderla. Entonces me dejo entender, ¿y por qué
Vizcarra no querría hablar personalmente con PPK. De última, ya, es un árbol caído, ¿no? ¿Por qué no vas donde el árbol caído y le dices, ya, bueno, PPK, yo fui tu vicepresidente, ahora este es otro gobierno? Y dice, voy a hablar con PPK cuando hable de acá un tiempo, unos meses, como cuando hable con Keiko. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que PPK es la oposición? Ya no entiendo nada. O sea, no se entiende. ¿Usted me puede explicar? Por usted supuesto, que es el yo tengo una traductor hipótesis. del oficialismo. Yo no soy traductor de nadie. No, pero, no, perdóneme, usted es del oficialismo. Yo estoy haciendo un análisis político, no es por supuesto que soy usted. oficialista. Okay. Pero de lo que estoy haciendo acá es análisis. Mira, hay un patrón de comportamiento en las exigencias que puede hacer el fujimorismo, tanto con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como con el de Humala. Y se repite, o sea, con eso quiero decir dos cosas. No son creativos y hay un patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Fernando Zavala se presenta ante el Congreso, se le critica por no hacer un deslinde con el gobierno anterior, con Ollanta Humala. Usted no ha hablado nada de ellos, etc. O sea, no querían que hubiera ningún tipo de acercamiento con Ollanta Humala ni cosas por el estilo, porque si no se enfadaban, ¿no? Sí. No tiene que haber ningún tipo de acercamiento. Luego se presenta Villanueva, y ¿qué es lo primero que dicen los voceros fujimoristas? No ha hecho un deslinde con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero por qué va a ser un deslinde si es una distinta etapa del mismo gobierno? Y no quieren que se acerque. ¿Quién? ¿Los fujimoristas? El fujimorismo. Por eso usted dice que los fujimoristas son oficialistas. Yo sí soy directo, yo no hablo ambiguamente. O sea, por eso usted dice que los fujimoristas son oficialistas. Te hablo de lo que existe en estos momentos como presión política. ¿Ya? O sea, ¿los fujimoristas no quieren que Vizcarra se acerque a PPK? Así es, ¿no? Y lo señalan públicamente y quieren que se haga un deslinde con el anterior gobierno. ¿Qué tipo de deslinde va a haber? Si era parte de ese gobierno. En absoluto, por supuesto. Pero si tú analizas, y lo que digo yo es simplemente un resumen de lo que aparece en los medios, de las declaraciones de ellos, ¿no? Es simplemente, no ha hecho un deslinde, que tiene que ser más concreto. Por eso usted etcétera, dice que el fujimorismo es oficialismo y que le causan ternura. No, esa es otra cosa. En lo que se refiere al mensaje, ya propiamente dicho, ahí obviamente si uno escucha lo que han mencionado, pues por eso es que yo digo de que ellos están con un complejo de culpabilidad. O sea, por un lado expresan su afecto y por el otro lado quieren mantener distancia, entonces es de locos. Perdóneme, pero todo esto es un pan con mango. Así es. Lo asumo, eso ¿no? Es cuando, sí, no eso hay, cuando no hay convicción. Y cuando hay complejo de culpabilidad, como le he señalado. Bueno, muchas gracias. ¿Y en el presidente Humala que hay un complejo de inocencia? No, en el caso del presidente Humala es sinvergüencería. Yo no entiendo cómo el día de ayer él puede señalar de que no ha pasado absolutamente nada cuando las evidencias saltan a la vista. Y lamento mucho que no se lo haya preguntado por cosas concretas, como la actitud de su esposa con las mismas agendas, el pretender negar su letra, el pretender negar la tarjeta de crédito, el haber enriquecido su vida, entre comillas, desde que llegaron a la política, de vivir en un lugar humilde a tener 3 casas, ¿no? Pagar la hipoteca de 15 años en 6 meses, el caso de Emerson Fasabi, y el señor dice de que no pasa nada, pues se equivoca, pues. Bueno, faltan muchas preguntas por hacer a Humala y esperemos que con el tiempo él pueda dar otras entrevistas. Yo le agradezco mucho, señor Chaput. Esa es la respuesta. ¿Cree que Kenji Fujimori será inhabilitado por este Congreso? Sí, 46%, no 55%. ¿Usted qué cree? ¿Me puede decir al final, señor Chaput? ¿Va a ser o no inhabilitado? ¿Ah? No, lo que sucede es que yo soy miembro de la subcomisión, no puedo. Pero yo pensé que al final le iba a poder arrancar. Vamos a actuar con objetividad. Vamos a actuar con objetividad, dice el congresista Chaput. Le agradezco mucho, pero la verdad de la milanesa es que la política es un real juego de tronos y un verdadero pan con mango. Ojalá y el presidente La política Vizcarra... es fascinante, Milán. Sí, por supuesto que es fascinante. E invito a los jóvenes a que hagan política. Está bien. Ellos son los únicos que van a poder cambiar las condiciones actuales. Es fascinante, pero además causa inquietud cómo van cambiando de discursos los unos a los otros. Ah, y aprovecho solo un segundo, Gisela. Daniel Salaverry el otro día me ha tirado el audífono y me ha dicho que el documento que yo presenté cuando querían presentar como traidora a la patria a PPK era apócrifo. Prácticamente que no existía. ¿Eso es verdad? ¿Usted lo tuvo? Yo lo tuve después. Pero lo tuvo en su bandeja. No, eso, yo sé la historia perfectamente y no era apócrifo. Y ellos saben perfectamente cuál fue mi posición al interior de la Junta de Portavoces, que no voy a hacer público. O sea, no hice escándalo por las puras. No, en absoluto. Al contrario, fue un bien al país, porque si no se hacía eso, y que quede absolutamente claro, es muy probable que hubiera primado la posición de declarar traidora a la patria
a Pedro Pablo Kuczynski. Hiciste bien en hacer lo que hiciste y ese documento no era apócrifo, era un primer borrador que se iba a discutir y por lo tanto tenía validez. ¿Y me puede contar quién fue el autor intelectual de ese documento? No puedo, yo no soy... ¿Algún día me contará? No, hay cosas que yo me reservo porque no corresponde señalarlas. Bueno, pero le agradezco por decirlo y por comentarlo. Y las puertas de ese programa, por supuesto, que siguen abiertas para Daniel Salaverry, aunque me haya dicho lo que me haya dicho, no importa. Yo lo único que estoy buscando es la verdad. 7:58.